Hola, hola, ¿cómo están? Una vez más aquí conectados. Hoy tenemos un tema muy interesante. Invitamos a Daniela Laca, que ella es psicóloga, es terapeuta familiar y terapeuta de vidas pasadas. Vamos a estar hablando de trauma. Vayan dejando las preguntas que quieran hacerle a Daniela ahí en la cajita. También acuérdense de compartir con algún familiar, amigo, con alguno que sepan que le puede interesar este tema y puede ser de ayuda sobre todo. A ver, Dani. Ahí te mandé la invitación. Ahí va. Hola, Dani. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Qué cool compartir contigo, qué cool estar acá. Qué lindo. Qué genial, con toda tu comunidad. Me encanta tenerte aquí. Porque, bueno, te conozco, sé lo profesional que eres para Ay, trabajar gracias. y bueno, y me encanta que hoy nos puedas aportar tu conocimiento, tu manera de ver la vida y demás, lo que quieras compartir, así que espero que todos lo disfruten y que lo Sí, disfrutes vos también. pues muchas gracias. Vamos a hablar de la parte de sanar el trauma. Sanar el trauma que es un tema que yo llevo estudiándolo como 4 años, desde antes de la pandemia, que me metí en todo esto. Sin embargo, al principio yo entendí el trauma, lo aprendí a partir de, no sé si hay alguien aquí que se dedique a las constelaciones familiares, que, que haga constelaciones. Bueno, yo conocí el trauma a partir del trauma familiar. Primero me metí como con la parte más oscura de lo que es el secreto familiar, de lo que es el manejo de la culpa, de cómo esto se va proyectando en la vida. Y después de eso ya me fui metiendo en la parte un poquito más formal, más psicológica, certificarme en muchas cosas. Pero lo primero fue entender el trauma familiar, cómo es súper denso y cómo es esta parte donde la mayoría de la gente cree que sabe lo que tiene, pero no tiene ni la menor idea. O sea, tiene una percepción, o sea, obviamente por todo el discurso individual en el que vivimos, muchas veces creemos que todas las situaciones que nosotros vivimos son nuestras y muchas veces es la repercusión de generaciones que vinieron, que resintieron, que vivieron, resintieron, revivieron, resintieron y se genera un círculo vicioso. Entonces, a partir de poder entender cómo, por ejemplo, a partir del trauma de un padre, un abuelo, un tatarabuelo, cómo a partir de ahí toda la información se va como convirtiendo en un mensaje y eso nos hace a nosotros más vulnerables de experimentar un tipo de trauma en esta vida o en este plano que cualquier otro tipo de trauma. O sea, todos tenemos algo, sin embargo, no tenemos todo y no tenemos lo mismo que los demás. ¿Sí? ¿Y Entonces, ajá. qué es el trauma? El ¿Qué trauma, significa, no? Porque no sé claro, si todos tenemos conceptos diferentes de qué estamos hablando cuando hablamos de trauma. claro, mira, hay algo que pocas personas saben y es que el trauma es un concepto chamánico, es un concepto que descubren los chamanes hace muchísimos años cuando, cuando están haciendo la limpieza de los campos energéticos. Un trauma desde esta perspectiva espiritual es una herida energética, o sea, es una herida en el campo energético a partir del cual están, bueno, se drena información, nos ponemos en situaciones vulnerables, incluso, bueno, tú y yo que somos la parte de terapeutas de vidas pasadas,
una historia traumática nos puede vulnerar incluso hasta de entidades y de energías de otros planos y de otras dimensiones, para que cachen lo importante que es sanar, para que cachen lo importante que es trabajar, el no hablarlo, no, ni siquiera se trata, hoy en día hay técnicas tan interesantes que ya ni siquiera necesitamos hablar del trauma para resolverlo. Sin embargo, pues es una cuestión tan fácil y a la vez tan compleja. Desde la parte chamánica es una herida energética, ¿sí? Desde la parte psicológica es la consecuencia de una herida y cómo el ser humano, o sea, no es lo que te pasó en ese momento, por ejemplo, el abandono, el abuso, la pérdida, la violencia, sino es el resultado de todo eso, cómo impactó en tu vida, generó defensas y esas defensas hoy ya no te permiten vivir con ligereza, ya te mantienen más a la defensiva que, o sea, ya te mantienen más defendiéndote y protegiéndote que viviendo la vida en el presente, ¿sí? Exacto, porque el trauma Entonces, muchas veces es inconsciente, ¿no? sí, 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 totalmente, Entonces, totalmente, no hay que relacionarlo directamente con algo que sepamos, nos haya claro, sucedido. En muchas ocasiones nos referimos a trauma con eso, algo que nos sucedió, que nos generó una herida. sí, Pero claro, tantas veces no sabemos, o sea, está muy escondido, está en el inconsciente y claramente repercute en nuestro presente porque es como si generara un eco y se volviera a manifestar de alguna forma, ¿no? sí, claro, o sea, hay partes que están en nuestro inconsciente, porque hay que entender algo, el que se abra una herida, vamos a pensar a lo mejor, yo utilizo ese ejemplo de comida, ¿no? Un pancito que se abre, que se hace una grieta, y eso nos vuelve vulnerables a más grietas, a más rupturas, a más aberturas en nuestra alma. Entonces ya no es solamente un trauma original, ya es además toda la suma de experiencias dolorosas y pesadas que se suman a ese dolor inicial, ¿sí? Entonces muchas veces el trauma está en nuestro inconsciente, sí, pero hay que entender también que no hace falta que esté escondido. La persona puede recordar la escena, eh, como en los casos de estrés postraumático, la persona puede recordar la escena, puede saber en qué momento se inició y aún así no puede resolverlo, ¿sí? Porque, por lo menos en esta experiencia, por eso es importante entender que para sanar un trauma, siempre tenemos que involucrar al cuerpo. Sí o sí, el cuerpo tiene que estar invitado en la terapia, en cualquier tipo de terapia, en cualquier tipo de herramienta, el cuerpo, porque el trauma no es una herida mental, no es una herida psicológica. Más bien llega a la parte psicológica como resultado de nuestras defensas, ¿sí? Es como, ajá, ¿me ibas a preguntar algo? No, es que qué bueno, qué interesante eso. Entonces, como que si se va manifestando en diferentes conciencias, ponerle en la espiritual, en la mental y después en el físico. Totalmente, sí. O sea, es algo que cuando las personas sanan un trauma, Sí. sí o sí, casi que es que para eso está requisito, ¿no? Todos tenemos trauma, pero no todos tenemos la energía para reconstruirnos y sanarnos. La mayoría prefiere vivir como por encimita o vivir como medio vivir. Es algo que se llama no vivir en el presente. Sin embargo, el trauma es algo que sucede a nivel espiritual. Te hace una transformación espiritual porque la psicología por sí sola no tiene la capacidad para sanar un trauma. Sí, te lo digo yo porque o sea, te lo digo en la parte donde estoy certificada en trauma. Y hay 37 formas de ayudar a la persona a estar bien, pero para sanar un trauma, la experiencia de sanación tiene que integrar otras partes del ser humano, tiene que integrar la parte espiritual, tiene que integrar la parte física del cuerpo, tiene que integrar a las personas con la familia, las personas con las que me rodeo, mis amistades, tiene que integrar el tipo de trabajo que tengo, ¿sí? Pero ¿cómo se Si hace el trauma... entonces para Ajá. sanar el trauma desde la terapia convencional? Porque yo tengo como definición o desde mi experiencia en la terapia convencional vas y hablas.
y Eso escuchás, pero es desde la sí, palabra. sí. No me ha sucedido de tener que pasarlo por el cuerpo. O quizá Ujú, no he llegado a esa instancia porque tampoco he hecho mucha terapia, ¿no? claro, Convencional, he hecho pocas sesiones, pero de lo poquito que hice era desde la palabra. claro. Fíjate que, bueno, te lo voy a poner en un caso que todos conocemos, que es en el 2001 que sucedió lo de estos eventos del 11 de septiembre, ¿sí? Pues hubo obviamente mucha gente, uno del, o sea, paréntesis, uno de los peores traumas del ser humano es algo que se llama trauma existencial, que es donde se ve su vida comprometida, donde siente que puede morir, que siempre en el trauma siempre está involucrado la parte de me voy a morir. Entonces, esta parte de me voy a morir y demostrada a través de mis ojos y de mi contexto que me voy a morir porque está habiendo ataques y cualquier cosa puede pasar. Bueno, cuando sucede esto del 11 de septiembre, eh, nos cuenta Bessel van der Kolk que se abrió una oficina dedicada a dar seguimiento y terapia a las personas que habían sobrevivido y al mismo tiempo a las personas que habían apoyado a los médicos, que habían apoyado a las enfermeras, que habían apoyado a todos los miembros del equipo de rescate, bomberos, porque fue obviamente, hay una cosa entre vivirlo y tener que vivirlo y aparte tener que socorrer a otros. Entonces, pues el tipo de terapia que se ofrecieron, bueno, se ofreció a la comunidad fue psicoanálisis, que es la terapia hablada, la terapia a través de la conciencia, y el cognitivo conductual, que es la terapia que hoy en día es la más aprobada por la APA. Ambas en paréntesis porque ninguna de las dos nos lleva a algo. Y es que se comprobó que no le estaba funcionando a la gente. Lo que realmente le funcionó a las personas que habían sobrevivido y que se habían logrado reestructurar fue una combinación entre la terapia, pero principalmente acupuntura y masajes. Terapias de Wow. masajes. Sí, así es. Y te voy a explicar por qué. Es algo que Peter Levine describe y tiene toda la razón, porque de nuevo el trauma no es mental, es físico, es una herida, pero no era solo a nivel de mi cuerpo, sino a nivel de mi cuerpo energético, ¿sí? Es como mi cuerpo, y haz de cuenta como al nivel de los chakras, a ese nivel está el trauma, ¿sí? Y eso nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en los animales. Los animales no tienen trauma, ¿sí? A pesar de que todo el tiempo están en peligro de ser comidos, de formar parte de la cadena alimenticia. Y es que, por ejemplo, quiero que pienses en un conejo o en un animal pequeño, una suricata que ve a lo lejos, a lo mejor un lobo o un tigre. eh, Su cuerpo lo percibe, no su mente, su cuerpo lo percibe y desde ahí dirige los ojos, desde ahí dirige el oído, desde ahí empieza a estimular, a hiperactivar el organismo. Sí. En segundos, el animalito tiene que decidir, ¿tengo la fuerza suficiente para pelear contra ese depredador y salir vivo? Si me ataca, ¿puedo sobrevivir peleando? ¿O tengo suficiente tiempo y velocidad para correr a esconderme? Y si ninguna de las dos me funciona, pues entonces va al tercer mecanismo. ¿Sí? Pasa de arriba hacia abajo. Me hago el muerto. La parálisis. ¿Sí? Que la parálisis en términos, bueno, se los explico, pero en términos de ser humano es la depresión. Entonces, base es el estado de donde se ocupa una gran cantidad de energía, una gran cantidad de adrenalina y de cortisol en los animales para entrar en un estado de quietud, de catatonia, para fingir su muerte, porque los animales no cazan animales muertos. Entonces, si logras sobrevivir a ese ataque, eh, si logra sobrevivir a eso, el animalito solamente se levanta, se sacude y se va. Y este se sacude es muy importante porque se sacude, lo que se hace al levantarse y sacudir el cuerpo es quitarse de encima todo el exceso de energía, todo el exceso de químicos que fueron necesarios para mantener su cuerpo en ese estado de parálisis. Entonces sacude y se va. ¿Sí? El ser humano tiene este punto,
pues yo diría que más en contra que a favor, que tenemos un cerebro racional, ¿sí? Ojalá Y pudiéramos hacer eso, ¿no? Con cada exacto, situación que nos pasa traumática, sí, de sacudirnos y nos olvidamos. exacto, porque el cuerpo así cacha que ya se acabó, pero el ser humano no se puede sacudir, no se puede levanto, me sacudo y ya me voy a mi casa, pues no, se queda con esta energía alrededor del cuerpo y es esta energía, este exceso de energía de adrenalina, de cortisol, lo que lo lleva a experimentar más situaciones que le hagan sentir igual de vulnerable, igual de peligro, igual de amenazado, para poder quitarse esa energía de encima. Pero, sorpresa, sorpresa, la termina haciendo crecer, ¿sí? Claro. Y volviendo a lo que contabas de las herramientas que habían utilizado para sanar el trauma, bueno, los sobrevivientes y a la gente, los rescatistas del 11 de septiembre, hablabas de masajes y acupuntura, o sea que son herramientas que sanan el trauma. Aparte, el trauma se sana. Sí, claro. O sea, podremos decir que más que sanar un trauma, trascendemos el trauma, ¿sí? Ujú. Trascender no significa solo superar, sino me construyo después de él. O sea, lo tomo como una herida que no me va a definir mi herida, sino que me va a definir ahora las nuevas herramientas que Sí, desarrollé después de ese evento. Porque lo más traumático se vuelve ni siquiera el suceso, sino todo aquello que pasó justo después del suceso, el sentirme exhibido, cuestionado, vulnerable, el sentir que no había nada para nadie para mí. Y si la edad en la que sucede este trauma es más joven, pues durante aún la peor. infancia es peor todavía, ¿sí? Porque las personas que en teoría deberían cuidarme son usualmente quienes tienden a hacer más grande la herida por sus pocas herramientas, todo lo demás. Entonces, sí es importante ir con un psicólogo para sanar un trauma, sí, porque hoy en día ya hay muchas más herramientas, pero por mucho más herramientas como el MDR, bueno, ya se está integrando en algunas partes de la terapia, o sea, ya estamos más certificados y más preparados para poder ayudar a las personas, no solo a superar, sino a reconstruirse y redefinirse después del trauma, porque el lenguaje también es súper importante. Entonces, yo por eso o sea, como terapeuta me metí, o sea, fuimos a dar a la parte de la terapia de vidas pasadas eh, como una herramienta. Después entendí por qué funciona tan bien, ¿sí? Porque después entendí por qué la terapia de vidas pasadas es tan eficiente, porque el protocolo que siguen, al día de hoy sigue siendo, dentro de las terapias, la hipnosis sigue teniendo su lugar en el mundo, tiene su lugar importante en la sanación de trauma, tal vez no de manera oficial ante la APA, que es la Asociación de Psicólogos, pero sigue siendo uno de los principales recursos para los terapeutas. Eh, Nada más que hay un tema respecto a la parte legal y que casos, obviamente, descubrir un abuso en una hipnosis no sirve de manera legal, ¿sí? Entonces, por eso se fue utilizando otras herramientas. Sin embargo, sigue siendo lo más eficiente la hipnosis clínica y es algo que la terapia de vidas pasadas justamente te permite hacer. O sea, tanto la terapia de vidas pasadas como la constelación con participantes, con personas, son dos herramientas muy importantes para el trauma colectivo, para el trauma familiar y la parte de la terapia de vidas pasadas, pues para el trauma energético, que muchas veces vivimos en la repetición, ¿sí? Es algo que se llama reparar o repetir, ¿sí? Ujú. Pero ninguna de las dos te ofrece libertad, Exacto. Sí, ¿sí? de eso se trata, ¿no? Al final, con estas herramientas que vos de las que hablas, se trata de reparar y de Sí, sí, sí. dejar de repetir, así que Sí, 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 sí. totalmente. Y dijimos que hay diferentes orígenes de donde puede venir Sí. el trauma. Hablabas del transgeneracional, hablabas de, bueno, algo que nos haya sucedido de niños, por ejemplo, y también de vidas pasadas. Sí, sí, sí. De tu experiencia, ¿pensás que siempre tiene un solo origen
puede tener que ver con diferentes desde estos tres aspectos. ¿O qué piensas de eso? Porque a veces Mira, la gente se acerca a las sesiones ya sabiendo, ¿no? Porque ya está empapada en esto y porque ya ha hecho otras sesiones y porque ha ido a canalizadores, a medium, y le han dicho que tenía que ver justamente con esto, se han hecho una lectura y le han dicho, mira, esto tiene que ver con vidas pasadas. Entonces ya vienen desde ese predispuestos. lugar de, bueno, yo sé que esto tiene que ver con esto. A veces sí y a veces no están así. Sí, claro. Pues mira, es que hay una parte, o sea, espero no caer en el choro mareador, pero es que la mayoría de la gente está muy atorada en la parte de sus relaciones de pareja Ah, y está muy ajá. atorada en la parte del dinero, ¿sí? Esas son dos de las principales formas de bloqueo. ¿Y por qué surge un bloqueo? Bueno, porque es una forma de decir, ya no puedes seguir con tus mismos mecanismos, ya no te sirve, tienes que parar y actualizar. Y esto ya no te sirve querer seguir en modo automático. Entonces el bloqueo te ayuda a romper el modo automático. Entonces, hay muchos, por ejemplo, la parte de las relaciones de Pero Dani, pareja casi no siempre, porque el ¿no? que recurre a la ayuda, a la sanación, sí, pero el quien no, Sí, claro. O sea, es que a veces tenemos como la parte, necesitamos un contraste para voltearnos a ver, tristemente. O sea, el contraste me refiero, por ejemplo, el ver, pero ¿por qué yo que hago tantas terapias vivo de manera tan paupérrima, tan atorada, mientras que mi vecino que no tiene ni conciencia maneja un camionetón y vende barbacoa o vende tacos? O sea, ¿cómo en qué sentido yo que tengo más conciencia estoy tan atorado en eso, ¿no? ¿Dónde está el beneficio? Y es que justamente son estas personas en esta parte, a lo mejor voy a meter un tema un poquito más medio raro, más modo Matrix, pero a veces necesitamos estos personajes que de alguna manera nos desconecten, ¿sí? Nos desconecten de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay una parte que yo tengo que resolver con el dinero, por ejemplo, porque si yo empiezo a tener dinero, me desconecto de mi misión por meterme a la onda materialista, ¿sí? Entonces, son varias partes, o sea, no te puedo decir que una sola cosa, pero son indicadores, los bloqueos son indicadores de que tengo que trabajar en mí. Y si tengo un ejemplo afuera de que yo soy quien estoy mal, entonces eso me motiva más o me moviliza más a hacer conciencia, ¿sí? y vos cómo trabajas con las personas ya que te dedicas a varias herramientas de acuerdo a el tema a tratar es la herramienta que vas a utilizar o las combinás o cómo es tu forma de trabajar. Sí. Por Pues ahí nos mira, puedes decir, mucho, mira, para esto sí, va mejor la terapia de vidas pasadas, para esto otro la sí. terapia familiar y así. Claro, mira, hay una parte donde, o sea, bueno, yo trabajo con tarjetas o trabajo con la terapia regresiva, trabajo con la terapia de vidas pasadas, hipnosis, eh, yo no hago constelaciones, pero hago ese tipo de trabajo terapéutico que es darle conciencia a la persona de su historia individual y de su historia familiar, para que si hace una constelación lo haga desde una conciencia muy diferente. Si no se crea la idea de que solamente son movimientos energéticos, sino son procesos de conciencia muy, muy fuertes en el cual tengo que ver de qué manera yo me estoy viendo involucrado o involucrada. ¿Sí? De qué manera yo estoy atorada aquí. Bueno, ¿por qué tiene que ver esto con mi tía? Bueno, porque desde el inconsciente yo estoy conectada con ella por estas razones y en medida que yo empiezo a integrar y a hacer esta diferenciación entre esto es ella y esto soy yo, poco a poco voy teniendo más control. O sea, voy teniendo más control y estando más presente en mí y no siendo una repetición de la historia de alguien más, ¿sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Principalmente en la entrevista, ¿sí? En la entrevista, dependiendo del tipo de síntoma que tenga la persona. Por eso te decía, la mayoría de la gente viene por temas de pareja o viene por temas de dinero. Cuando son temas de pareja, me meto un poquito más en sanar la vinculación, en reestructurar la relación con mamá, cómo es el concepto que tengo de mí, cuál es el concepto que mamá me dio a través de mi historia. Bueno, a partir de ahí empiezo a ver si hay un trauma de vinculación o un trauma del sistema de vinculación.
Sí, el trauma es sistema de vinculación es, por ejemplo, si a la abuela, si la abuela fue abusada, entonces eso generó una herida de vinculación con mi mamá e hizo que ella no estuviera disponible para mí, por algo que no sabe por qué, ella no tiene idea, pero genera dolor y genera culpa y genera sensación de que no soy inadecuado, ya que soy inadecuado, de que no soy suficiente. Y todas esas creencias tienen mucho tiempo la persona enfrascada en sí misma. Y Sí, todos tenemos eso, porque al menos de lo que yo he visto y desde mi sí. propia experiencia personal también, Ujú. siempre hay ese tipo de heridas Sí, de vínculos, ¿no? sí, totalmente. Y por Siempre, sí. ejemplo, No hay nadie que sí, se salve de eso. totalmente. Tenemos también otras formas de herida, por ejemplo, la herida colectiva. O sea, estoy yéndome de lo general a lo individual. Sí. En la parte colectiva, que es, por ejemplo, aquí el movimiento de 2 de octubre, que es el asesinato de los estudiantes, bueno, eso generó movimientos que hace que los estudiantes con el tiempo fueran volviéndose más sumisos, menos representantes de una amenaza a nivel social, ¿sí? Aunque uno no lo haya vivido de manera directa, uno sigue viviendo en la consecuencia de ese trauma a nivel social, ¿sí? Entonces viene la parte social, la parte de mi comunidad, por ejemplo, si mi comunidad hubo un masacramiento, hubo muerte, hubo dolor, y de ahí nosotros somos, bueno, mis ancestros son los sobrevivientes, eso también tiene un impacto en la percepción de mí, de mi supervivencia. Después viene la parte del linaje femenino, masculino, cuál es la percepción que tengo de las mujeres y de los hombres desde mi experiencia y desde el constructo interno, desde el lenguaje entre líneas que nos dan, ¿no? Como el lenguaje no hablado, pero que se expresa a través de mis pensamientos, acciones, creencias, ¿sí? Y bueno, y eso te estoy hablando de la parte terrenal, eso te estoy hablando de la parte de ser humano, ya viene después el apego y todo lo demás, y hay personas que no es que se quieran brincar eso, porque no te lo puedes brincar, pero hay personas que se van a la parte espiritual, en mi opinión, un acierto, porque ya no te atoras en el dolor y estar dándole vueltas al dolor, sino en decir, a ver, ¿por qué mi alma eligió nacer bajo esta familia? ¿Por qué mi alma eligió este sistema familiar? ¿Por qué elegí esa madre? Si me iba a dar abandono, ¿qué es lo que tengo yo que aprender? Bueno, tengo que aprender a lo mejor el amor incondicional, tengo que aprender el desapego, tengo que aprender a, a valerme por mí mismo, pero también el amor a los demás, ¿sí? Y es que las personas que tienen una herida más, o sea, que tienen una historia de vida más densa, son usualmente quienes tienen un poquito más de herramientas espirituales desarrolladas. Está muy cañón. ¿Sí? ¿Eso está Sí. comprobado o desde lo que has visto tú? Desde lo que he visto yo, o sea, tengo un caso, no sé si vaya a conectar, pero tengo un caso de una chica que es aproximadamente de mi edad con una enfermedad autoinmune, Sí. que es el vitiligo. El vitiligo no tiene una causa médica, no la han encontrado. O sea, te pueden dar teorías e hipótesis, pero no la hay. Y el momento en que me empieza a explicar cómo funciona su síntoma, que, o sea, yo le quito un poquito el tema del diagnóstico y del nombre de la patología porque quiero ver cómo funciona el cuerpo, Sí. cuál es el mecanismo de tu cuerpo y a qué está reaccionando. O sea, trato de jalar el hilo de entender de qué te proteges. Entonces, es como que se Porque pone la tiene que ver mano. con la piel y Sí, la piel exacto, tiene que ver con la defensa, con el contacto, con la protección, el, totalmente, sí, el vínculo sí. también, ¿no? Y es que le tocas y se marca, ¿no? Y entonces, el momento de indagar, dice uno, a ver, porque si ella no tiene una memoria, y no es que hay una diferencia entre olvidar un recuerdo, el recuerdo de todas maneras habla, por debajo de la mesa, pero habla, ¿sí? A lo mejor en el mostrar todo lo contrario, a lo mejor en el... Te habla de tantas formas que en ella no hubo, o sea, yo la veía y dije, es que a menos de que haya algo, no lo descarto, pero estoy casi segura que no tiene que ver con una historia de ella de abuso. Sí, o sea, tiene, sí, su cuerpo reacciona al toque
como una defensa de exhibir, pero al mismo tiempo no me cuadraba con su historia individual y se lo dije. En el momento de ir a indagar con las tarjetas cuál es el origen o qué está representando, bueno, resulta que el papá vivió en una historia de mucha vergüenza, de abandono, fue negado, la mamá nunca se hizo, lo veía, pero nunca se hizo cargo de él, o sea, lo trataba casi, a lo mejor no es la palabra, pero lo trataba mal como un pordiosero. Y, y bueno, en una historia súper dura de la vida del papá, pues en el trabajo terapéutico descubrimos que tal vez él había vivido un abuso durante ese tiempo de pobreza o de no haber, de negligencia de los padres y de abandono. Y sí, resulta que vivió una cantidad de abandonos y de abusos también Y tremendos, que se eso, para cómo pudiste repite. comprobarlo, cómo Mm. llegaste a verificar eso, o cómo lo Por, pudiste ver. porque hay unas tarjetas que algunos terapeutas conocerán, no las tengo aquí a la mano, pero se llaman tarjetas O. Esas tarjetas nos permiten ir integrando a través de una palabra y una imagen. La persona va descubriendo cuál es la historia que está procesando y cuál es la historia de quién estoy representando a través de este trauma. Sí, Que parecido a son, lo que se hace en ajá, constelaciones. totalmente, sí, exacto. La diferencia es que hay una integración de la información y en el momento en que se hace ya la constelación, si es que se hace, si es que llega a hacer falta, lo que se hace es que la constelación es un movimiento de conciencia, es traer conciencia al ser humano, ¿sí? A veces por eso falta, cuando no hemos encontrado la solución, es porque nos falta más conciencia, nos falta más información, pero no solo de los sucesos, sino de las emociones contenidas. Entonces eso te permite ir viendo capa por capa y primero fue interesante ver que el trauma no estaba en su historia con mamá, sino estaba en su historia con papá. Y en medida que vas capa por capa o cada sesión vas viendo una dinámica, hay cambios afuera. O sea, el papá empezó a tener empezó a mejorar la relación indirectamente, empezó a haber una fluidez en el dinero, la parte médica también empezó a mejorar. O sea, hubo una Ah, movilización general porque le pegas a una bola, como en el billar, ¿no? Le pegas una bola, rebota y le das a otras más. Esa es la jugada, poner conciencia en un punto y de ahí se esparce hacia más áreas de la vida. Y entonces, pues fue increíble cómo no es solamente develar el trauma, sino ver que para él fue sumamente difícil y doloroso en su momento experimentar todo esto solo y que no hubiera nadie dispuesto a acompañarle. Entonces fue una experiencia, o sea, hasta ahorita está siendo un proceso muy interesante y que me está dando mucha claridad respecto a otros pacientes también, ¿sí? Ujú, claro, en este caso, esta enfermedad, bueno, no tiene cura, ¿verdad? ujú, sí, no. Pero haciéndolo consciente al origen, ya uno puede ver cambios y no, bueno, Sí, detenerla, pero seguramente los síntomas se reducen. sí, sí, totalmente. Ahorita todavía no caemos no hemos llegado a esa parte, pero, y es algo que por eso te digo que es una parte del cuerpo, porque, por ejemplo, la terapia de vidas pasadas, y lo digo como, no como una comparación, sino como una sumativa, porque sumar ambos procesos es tremendo, ¿por qué? Porque te das cuenta, por ejemplo, tuve otra paciente, o sea, que todavía está en sesión, que hace como creo que te conté hace como unas 2, 3 semanas, trabajamos la parte del exceso de peso que por más que ella se esforzara no lograba perder, por más que ella intentaba de una manera con diferentes terapias, ya estaba, se había matriculado como nutrióloga, o sea, y no estaba logrando haber un cambio, hay una resistencia. Y podríamos haber hecho 10.000 hipótesis del por qué había esa resistencia, y nos fuimos a la experiencia responsable dentro de la regresión y resulta que si en esta vida, por ejemplo, era una mujer que no había tenido hijos, que no había formalizado un matrimonio, que tenía esta parte de las dificultades, en esta otra vida era un hombre joven, con mucha fuerza, con mucha energía, con una hija, que a causa de su exceso de energía se va a explorar y muere en una de sus expediciones
Y el entendimiento del alma fue, esto me pasó porque yo tenía demasiada energía, entonces para protegerme me voy al polo contrario, ¿sí? O sea, y no es como que yo esté tomándome el ego de quererlo interpretar, sino porque son polos totalmente diferentes. Y cuando son esos polos contrarios, son complementarios. Sí, cuando son partes contrarias se complementan, y ahí pude entender que era una defensa del alma, para no volver a sufrir esa misma herida de pérdida de la hija, esa misma herida de pérdida de la familia, de pérdida de su cuerpo, ¿sí? Entonces, el trauma funciona, o sea, el trauma funciona como una consecuencia, pero principalmente como una protección, que ya nos lleva a un punto donde ya no podemos vivir por el peso de esas protecciones más el peso de la propia historia. Eso es en mi entender el trauma, ¿sí? La consecuencia y la defensa, el exceso de defensa que no te permite vivir. Y hay una escala como, no sé, ¿qué es lo peor en trauma, lo más difícil de sanar? Eh, Algo que pues sea, no sé lo por qué más me viene la palabra difícil. irreversible. Bueno, sí, es que ya cuando genera, por ejemplo, emociones, por eso te digo que son los bloqueos y las protecciones los que más nos entorpecen, ¿sí? Porque como no nos podemos acudir, estamos constantemente repitiendo sensaciones. El lenguaje del cuerpo y de la sanación es la sensación del cuerpo, ¿sí? No es lo literal de la situación, sino lo que me hizo sentir exactamente igual. Ese es el hilo conductor. Entonces, cuando la persona está enfrentándose constantemente a sensaciones que activan mi cuerpo, eh, las protecciones se vuelven más duras y más rígidas. Y eso puede llevar a la persona a perder incluso la noción de la realidad. Por ejemplo, si vivió una historia de abuso y entonces esa persona abusó de otros, abusó, por ejemplo, de un menor, la culpa, la vergüenza que se llega a generar por repetir un trauma que no, o sea, si quitamos por una parte el perfil del abusador y entendemos que muchas veces las personas repiten un trauma justamente porque necesitan sacar esta información de su sistema. Sí. Entonces le quitas un poquito el peso y el juicio y entonces es mucho más fácil entender y trascender, ¿sí? Pero no, nunca justificar, simplemente entender y trascender. Y en medida que la persona puede ver que es una repetición de historias, el incesto es tan traumático que se repite de generación en generación, y más porque es secreto, ¿sí? Entonces, esta información que se sigue repitiendo de generación en generación llega a un punto donde genera más dolor, más trauma hasta que alguien va a sanar. Y también está la parte donde eso, y creo que esto es lo más doloroso, cuando a raíz de esa historia no logro vincularme con mamá, no logro vincularme con mis padres, no logran expresarme el amor porque ellos están demasiado encerrados en su narrativa por su trauma y el hijo no puede ver, no puede ser mirado. Yo creo que eso es lo más doloroso de todo esto porque en ocasiones sí se puede resolver y en ocasiones ya no. Pues, o sea, no desde esta línea, sí se puede resolver, pero no desde acá, ¿sí? O ya el daño, las consecuencias que generó ya son más fuertes que el problema mismo, que eso también es Y a mí importante. me viene, bueno, como lo más doloroso debe ser la pérdida de un hijo, que yo no soy madre, pero me imagino, ¿no? Que Ujú. debe ser Sí, de lo peor como sí, dolor. claro. Y Y, justo, sí, sí, sí. y en ese caso, en los duelos, ¿cómo se lleva? O sea, ¿recomendás a la persona Ujú. enseguida hacer Muchas, terapia o hay que darle tiempo a que procese su duelo solo? ¿Cómo es? ujú. Bueno, depende mucho que desde qué lugar lo veamos, pero, o sea, claro, lo ideal sería un tanatólogo dando una respuesta. Sin embargo, yo lo que hago es como, Ujú. estoy ahí de manera, como mi voz irá contigo, voy a estar contigo en el proceso, pero tienes que vivirlo tú por tu parte. Y es que a veces también las personas no logran sentir el duelo, no, se atoran en el duelo por la parte racional. La parte racional también nos atora un chorro. A la parte mental nos pone unas trabas tremendas porque te dice no debes de juzgar a tu padre y madre, pero entonces yo no puedo perdonar si no veo todas las heridas que me generaron. Y entonces esa información existe y sigue ahí.
Y si yo no la miro y no la desmenuzo y no la voy integrando en mi cuerpo, ahí va a seguir, ¿sí? Por eso es importante este doble mensaje. Sí está bien, pero primero tienes que sanar, que olvidar no es sanar. Entonces, sí, esta parte que me dices que hay que, por ejemplo, dentro de la terapia hay una tarea que se llama el decálogo, no es el decálogo, es como cartas de odio. Y eso es una tarea muy fuerte porque implica que para poder avanzar en tu proceso, primero tienes que desconectar las partes que no te permiten sentir a profundidad. Y eso implica reconocer lo enojado y lo herido que estás, de no hubo una consecuencia ante todo lo que me hiciste, ¿sí? Hay una parte del ego, sí, hay una parte del ego que nadie te puede hacer nada, pero a la persona, al niño no le importa el ego, al niño le importa me dejaron, me abandonaron, me soltaron y no me cuidaron pudiendo hacerlo. Entonces, en medida que vas ayudando a la persona a que se rescate a sí misma, poco a poco va teniendo más conciencia de su mundo y de su O realidad. sea que Pero siempre lo llevas a conectar con su niño interior, ¿no? Con sí, su parte sí, sí. Sí, claro. de la niña. Hay una parte de la terapia que me encanta, que es la terapia de la familia interna, que es justamente las partes internas que ahí están y salen y llaman la atención y te obligan a ponerles atención y si no lo haces se activan mecanismos de protección como las drogas, el alcohol, las relaciones, etc. ¿Sí? Pero todas las partes tienen la función de proteger algo así como al yo superior, ¿sí? A lo que yo soy en esencia que no fue tocado por el trauma. Entonces, Y, ay, te iba a preguntar algo, Dani, me olvidé, se me fue, que estoy tan concentrada en lo que estás diciendo que... sí, discúlpame, te interrumpí. Ay, bueno, se me fue la pregunta. Con referente a que la parte de los padres o del niño interior. No estábamos hablando del niño interior. Ujú. eh, no, nada, no me acuerdo, no me voy a acordar. Ya, No pasa nada. Ahorita que te acuerdes, bueno, sí. eh, pasa que durante la infancia se crean por protección y por autodefensa. O sea, un breve paréntesis. El trauma es el choque entre lo amenazante de la realidad y entre las herramientas y los recursos que tengo para hacerle frente. Una persona que tiene una solidez, en teoría, tiene más fortalezas para enfrentar el trauma, en teoría. Pero como te decía, las personas que viven muchas veces en condiciones terribles de vida, eh, que son generalmente personas que van a dar a los anexos, que van a dar a un cuarto y quinto paso, que ves historias o escuchas historias que dices, Cristo Jesús, o sea, ¿en qué ¿Esos son los que momento? tienen más solidez según vos? Muchas veces sí, Me pero acordé de la pregunta, era de ¿por qué muchos no nos acordamos de nuestra niñez, de lo que hemos vivido de chicos? eh, Mucho pasa, borramos. claro, es algo que se llama, bueno, el proceso de disociación, ¿sí? La disociación es este proceso, como te decía ahorita, el ataque-huida Sí. o me hago el muerto y cuando hacerme el muerto no alcanza, que es la depresión, la falta de energía, los bloqueos, cuando esto no alcanza, la persona empieza a disociarse y a generar enfermedades, ¿sí? La disociación y este otro concepto que se llama la somatización, ¿sí? Cuando son heridas que ya trascienden la depresión, que ya trascienden tus recursos, que ya trascienden tus herramientas o que simplemente no logras darle una lógica, se van a guardar y ahí van a estar, pero no están olvidados. O sea, a lo mejor no te acuerdas, pero de todas maneras los programas y las heridas ahí están. De todas maneras tu cuerpo se va a activar, ¿sí? ¿Te acuerdes o no? Tu cuerpo sí se acuerda. Por eso este libro buenísimo de Bessel van der Kolk que se llama El cuerpo lleva la cuenta, ¿sí? Justamente porque el cuerpo te va a avisar, tiene los sensores. ¿Por qué? Por esa energía que te digo que esa energía que está aquí afuera del cuerpo se va a activar. Entonces, a lo mejor la memoria
ya no me sirve porque me trae más confusión y estar sobrepensando en esa historia, pero de todas maneras el mecanismo de defensa que generó esa memoria de la infancia, ahí está, Claro, ¿sí? o sea, no está desde el recuerdo muchas veces, pero desde la conciencia, pero sí desde el cuerpo, ¿no? Desde la memoria, desde otras memorias. Sí, claro. Si me preguntabas ahorita si esta parte del cuarto y quinto paso son las personas más equilibradas, no, no exactamente, sino que no es que sean las personas más equilibradas, sino que van a dar a ese tipo de retiros, pero no es que esos retiros los equilibran, muchas veces no, los retraumatizan horrible. O sea, habrá personas que les funcione y lo respeto, pero el escuchar constantemente y no hacer un trabajo terapéutico adecuado, entonces ahí la persona sí se puede romper porque es como la posibilidad de sanar. Ya me la gasté, entonces ya no busco más ayuda. Y ahí es donde está el verdadero problema, ¿sí? Que ese tipo de herramientas ayudan, pero no a este nivel, ¿sí? Ahí preguntan que si en este caso es necesario buscar los recuerdos para poder... Mira, desde la parte psicológica te puedo decir que no, porque ya muchas veces recordar, por ejemplo, hacer una persona que repita su trauma de abuso, hoy en día es violentarla, es revictimizarla y no es necesario, ¿sí? Lo que tengo que hacer es ayudarle a la persona que vuelva a recuperar la seguridad en su cuerpo y que poco a poco se vaya integrando. Eso integra, ¿te acuerdas que te decía de los masajes? La terapia sensoriomotriz, ¿sí? Que ayuda a conectar el cuerpo y el alma y que la persona se vaya integrando y bueno, las constelaciones también son de mucha ayuda. Y te puedo decir también que desde la parte, o sea, yo la forma en que lo explico es que en la terapia de vidas pasadas puedes trabajar con ese síntoma y a lo mejor vas a esta experiencia que acabas de, o sea, esta experiencia en esta vida, pero muchas veces no, porque a veces esa experiencia en esta vida es más traumática porque es la sobrecarga de una herida previa, ¿sí? Entonces, al sanar la herida previa, te ayuda a drenar la energía que está demasiado excedida en el cuerpo y puedes sanar la herida en el presente, ¿sí? De manera paralela, ¿sí? Como sano uno y a la par sano estas otras partes, ¿sí? Bien, Entonces, depende de qué vertiente te lo diga. Desde la parte psicológica, te digo, ya no es necesario, ya no hace falta, pero tampoco es sano, y eso te lo estoy diciendo con pinzas, porque el no querer volver a ver esa historia es una parte de no retraumatizar, pero tampoco podemos hacerla más grande porque te volvemos a ti más pequeño ante ella. Entonces, poco a poco hay que darle claro. herramientas a la persona para que pueda contarse la historia a sí misma y pueda guardar eso en su archivo cerebral donde debe de ser. ¿Sí? Bueno, a ver si hay más preguntitas. ¿Y vos Gracias. ahora qué estás haciendo? ¿Cómo estás atendiendo? Yo trabajo por videollamado, yo vivo en México, en Puebla, tengo un consultorio ahí, pero principalmente es en línea. Entonces muchos recursos los puedo adaptar en línea. Eh, entonces eso es lo que les puedo decir del trauma. Es un tema muy extenso, es un tema también muy interesante porque no sé si te conté que ya están en proceso de aprobar la psicovicilina como una herramienta de sanación oficial por la FDA. No sé O qué sea, es. ya son los hongos. La Ajá, terapia asistida con sí. psicodélicos ya está, o sea, Wow. yo soy formada como terapeuta de trauma. Entonces, mis mismos formadores de trauma nos están ya empezando a brindar la información para volvernos terapeutas en esta parte del apoyo con psicodélicos, terapia asistida con psicodélicos. Entonces viene, o sea, todo, de una manera u otra, ¿Pero eso todo nos dónde? lleva a la ¿Eso espiritualidad. Eh, dónde? en Estados Unidos lo están volviendo ya un procedimiento oficial, o sea, ya hay grupos de ayuda que están asistiendo. Si quieren en algún momento, bueno, búsquenme en mis redes sociales y ya les comparto algo de información. Ahorita no lo tengo en la mente, pero es algo que se llama terapia con MAPS, ¿sí? Que
es MAPS, como mapas. Y ahí van a encontrar la terapia asistida con psicodélicos, que ya está en la última etapa ya de aprobación. Y es lo que dicen, o sea, uno de los peores errores que ha tenido la sociedad contemporánea ha sido el prohibirles la sanación a las personas cuando la solución siempre ha estado ahí en los recursos naturales. Bueno, o sea, es un tema Y ese controversial, es es un todo un tema tema, complejo, claro. sí, 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 porque regresa la parte de la gente que cree que haciendo ayahuasca sana, pues no, o sea, es información que está guardada para, o sea, la ayahuasca te va a dar ayuda para sanar, pero no te va a dar las herramientas para todo el relajito que ya armaste alrededor de tu trauma, ¿sí? Entonces, y muchas veces son personas que quedan muy desestructuradas, son personas que se ven expuestas a un trauma que para el cual no han tenido los recursos ni las herramientas y se lo muestran así como, pues es complicado. O sea, es un tema muy controversial, pero me da gusto que esté siendo investigado porque significa que ya va a haber procedimientos de ayuda claros para que no haya tantas personas, por ejemplo, que se quedan en el viaje, por decirte una situación así, ¿no? Ujú. O sea, que ya hay como Pero cuando hablas de más, ayahuasca no entra sí, no, en los psicodélicos ujú, cuando hablamos de hongos. O sí, sea, es otra cosa. sí, sí, no, o sea, al final de cuentas es no, la ayahuasca no entra, sin embargo, yo creo, no porque espere que haya un respaldo científico, sino porque me da gusto porque ya va a haber una especie de protocolo de cómo guiar a la persona a través de ese proceso, ¿sí? Que hace muchos años ya Ujú. se hacía, ya lo hacía, muchos aquí conocerán a Stanislas Grof, a Ken Wilber, que eran psicólogos transpersonales que fueron muy devaluados por la psicología actual que te dice lo que sí y lo que no. Entonces, pues es un tema muy interesante y que se espera, según las cifras de este proceso de MAPS, se espera que la mayoría de las personas, por lo menos un 70% ya estén libres de trauma, por lo menos de aquí en 25 años. Wow, Sea, muy y potente. eso es algo bien denso, bien, bien denso. O sea, no sé cómo lo van a medir, pero desde la parte psicológica, pues es todo un desafío. Desde la parte psicológica emocional es todo un desafío. Otro tipo de organizaciones que no vamos a nombrar no estarían muy, muy contentas Sí, de esta totalmente. aprobación. Pero Sí, bueno, pues es que de alguna manera es como legalizar o volver de alguna manera aprobado. No sé si alguien aquí alguna vez ha leído el libro este de Aldous Huxley, que es Un Mundo Feliz. Como, bueno, pues te doy tu pastillita y ya con eso vas a estar a gusto, ya con eso vas a estar bien. Ajá, ¿y dónde está la conciencia? ujú. Sí, es como utilizar la parte espiritual y banalizarla tanto. O sea, me estoy metiendo en temas bien densos, o sea, el cual tal vez no sé tanto, Sí, sí, nos vamos pero por las todo eso es ramas, lo que Dani. abre el trauma. Pero me encantó la charla. Te quiero agradecer Gracias a por ti. todo lo que nos has aportado. Y bueno, va a quedar colgado el vivo, así te pueden contactar. Y Sí, gracias pues por muchas los que quedaron gracias. también. Te mando un beso, Gracias. Dani. Igual, un abrazo. Adiós. Bye.